Entonces ahora vamos a hallar, a encontrar la ecuación diferencial que gobierna el problema de tensión plana. ¿Sí? Bien, entonces vamos a tener una placa delgada, ¿no es cierto?, sometida a una fuerza por unidad de volumen de componentes X y Y. Entonces, nosotros sabemos que debe satisfacerse la condición. Tres condiciones son las que deben satisfacerse. Uno, la condición de equilibrio interno, la condición de equilibrio en el contorno o superficie y las ecuaciones de compatibilidad. Entonces, las primeras ecuaciones que he dicho, de equilibrio interno. Entonces, ¿qué vamos a tener? X más la derivada parcial de sigma nx respecto de x, más la derivada parcial de tau xy respecto de y igual 0. Y más la derivada parcial de tau xy respecto de x, más la derivada parcial de sigma nx respecto de y. Ahí vamos a tener ese par de ecuaciones de equilibrio interno. Las ecuaciones de compatibilidad. La derivada parcial de gamma, segunda derivada parcial de gamma xy respecto de x respecto de y es igual a la derivada segunda, la segunda derivada parcial de epsilon y respecto de x más la derivada segunda de epsilon x respecto de y. Sabiendo que gamma xy es igual a tau xy sobre g. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a derivar de la ecuación 1, de este par de ecuaciones de equilibrio interno, vamos a derivar la primera respecto de x, la segunda respecto de y las vamos a sumar miembro a miembro. Entonces ahí tenemos. La derivada, hay que derivar la primera respecto de x, la segunda respecto de y hay que sumarlas miembro a miembro. A ver, ustedes hagan, por favor. Aquí tienen. Fijarse. La derivada segunda de sigma nx es la ecuación 4, que aquí se está nombrando como 4. La derivada la segunda derivada de sigma nx respecto de x más la derivada segunda de sigma ny respecto de y más la derivada de x respecto de x más la derivada de y respecto de y. Eso va a ser igual a menos 2 veces la derivada segunda de tau xy respecto de x respecto de y.
La ecuación 4 viene de derivar estas expresiones, la 1. La primera respecto de X, la segunda respecto de Y sumarlas. ¿Qué se ha hecho luego? En las ecuaciones de compatibilidad, en la 2, se han reemplazado las leyes generalizadas de Hooke. ¿Se acuerdan? Epsilon, en este caso, como estamos trabajando en el plano, vamos a tener epsilon x igual a 1 sobre E, que multiplica a sigma en X menos mu por sigma en Y. Entonces, eso reemplazamos aquí. Epsilon Y será igual a 1 sobre E, que multiplica a sigma en Y menos mu sigma en X. Y eso reemplazamos aquí en epsilon Y. Y gamma XY es igual a tau XY sobre G. Entonces reemplazamos eso. Aquí tienen, ¿verdad? La derivada segunda de epsilon Y es igual a... Fíjense que en las leyes generalizadas de Hooke hay un E, 1 sobre E por delante. Entonces ese 1 sobre E lo vamos a factorizar. Y vamos a tener la derivada segunda respecto de X de sigma en Y menos mu sigma en X. Más la derivada segunda de sigma en X menos mu sigma en Y respecto de Y. Y eso va a ser igual a la segunda derivada de gamma XY. ¿Pero qué era gamma XY? Gamma XY es nada más que tau XY sobre G. ¿Y qué es G? G es E sobre 2, 1 más mu. Aquí tiene eso. Entonces, la segunda derivada de 1 más mu tau XY sobre, o respecto de X, respecto de Y, por 2 sobre E. De aquí podemos cancelar, simplificar E. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener la derivada segunda de sigma en Y respecto de X menos mu por la derivada segunda de sigma en X respecto de X más la derivada segunda de sigma en Y respecto de Y menos mu por la derivada segunda de sigma en Y respecto de Y. Eso va a ser igual a 1 más mu, 2 veces, ¿no? 2 veces 1 más mu por la derivada segunda de tau XY respecto de X respecto de Y. Y a eso le he denominado como 3. Entonces ahora vamos a reemplazar 4 en 3. 4 en 3. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener la derivada segunda de sigma en Y respecto de X menos mu por la derivada segunda de sigma en X respecto de X más la derivada segunda de sigma en X respecto de Y menos mu por la derivada segunda de sigma en Y respecto de Y. Miren, 3 hasta ahí no ha cambiado. ¿Dónde va a cambiar? En el miembro derecho. Va a ser igual. Fíjense, tengo menos 2 veces la derivada en 4, menos 2 veces la derivada segunda de tau XY respecto de X respecto de Y,
Eso es igual a esto. Eso voy a reemplazárselo aquí en 3, con un signo menos por delante. Entonces voy a tener menos 1 más mu, que multiplica a la derivada segunda de sigma en x respecto de x, más la derivada segunda de sigma en y respecto de y, más la derivada de x respecto de x, más la derivada de y respecto de y. Entonces, haciendo un poquitito de álgebra, ¿qué voy a tener? Voy a tener la derivada segunda de sigma en x más sigma en y respecto de x, más la derivada segunda de sigma en x más sigma en y respecto de y. Eso es igual a menos 1 menos mu por la derivada de x respecto de x más la derivada de y respecto de y. Y eso finalmente es igual a la derivada segunda respecto de x más la derivada segunda respecto de y. ¿De quién? De sigma en x más sigma en y. Y eso es igual a menos 1 menos mu por la derivada de x respecto de x más la derivada de y respecto de y. ¿Sí? A ver, aquí hay algo que no me está gustando. No, no es menos, ¿no? O sea, es menos 1 más mu. Menos 1 más mu. Sí, no sé por qué le he puesto menos. Es 1 más mu. A ver, ¿qué podemos hacer aquí? No quiere. No quiere a ningún lado. Bueno, es menos 1 más mu. Y aquí también, menos 1 más, menos 1 más mu.
¿Sí? Necesito, por favor, es menos 1 más mu. No, no va a dar, no va a dar. Está muy chiquitito. Va. No da. No da. Bueno, ahí está. La derivada segunda respecto de x más la derivada segunda respecto de y, sigma en x más sigma en y, igual menos 1 más mu por dx respecto de y más dy respecto de y. Esa es la ecuación diferencial en tensión plana. Seguimos.
Otra idea, la deformación plana. ¿Qué significa? Significa que las tensiones en Z han de ser cero. O sea, estamos hablando de un elemento, de un sólido que tiene una de sus dimensiones muchísimo más grande frente a las otras, ¿no? Por ejemplo, aquí tendríamos esa dimensión más grande en el eje Z. Y ese sólido está sometido a una acción, a un sistema de cargas. Entonces, en el eje Z no se va a producir deformación de ningún tipo, porque es la dimensión más grande. Por ejemplo, eso ocurre en los túneles, ¿no? Los túneles tienen una longitud enorme y por lo tanto la deformación en esa dirección es cero, se comporta como un sólido rígido. Y entonces la matriz de deformaciones se va a reducir a esto. Epsilon X, un medio de gamma XY, un medio de gamma XY, epsilon Y. ¿Sí? De las ecuaciones generalizadas que vamos a tener, epsilon X igual a 1 sobre E, que multiplica sigma NX menos sigma NY más sigma NZ. Epsilon Y igual a 1 sobre E, que multiplica sigma NY menos mu por sigma NX más sigma NZ. O sea, si la deformación en Z es cero, pues eso no implica que la tensión en Z sea cero. No implica. ¿Sí? Por lo tanto, si nosotros decimos epsilon Z igual a 0, igual a 1 sobre E, sigma NZ menos mu sigma NX más sigma NY, entonces podemos encontrar directamente sigma NZ y eso va a ser igual a mu por sigma NX más sigma NY. Y gamma XY igual a tau XY sobre G. Quiero hallar ahora la ecuación diferencial que gobierne este problema. Entonces, otra vez voy a tomar las ecuaciones de equilibrio interno, las ecuaciones de compatibilidad para una carga por unidad de volumen también. Entonces, en las leyes generalizadas de Hooke, ¿qué voy a tener? Epsilon X, fijarse, ¿qué he hecho? Sigma NZ es reemplazado en epsilon X y epsilon Y. ¿Sí? Ahí es reemplazado. ¿Y qué voy a tener? Epsilon X, 1 sobre E, que multiplica a 1 menos mu cuadrado sigma NX menos mu por 1 más mu sigma NY. Y lo propio epsilon Y, 1 sobre E, que multiplica a 1 menos mu cuadrado sigma NY menos mu por 1 más mu sigma NX. Ahora, estas expresiones, epsilon X, epsilon Y y gamma XY, voy a reemplazar en la ecuación de compatibilidad aquí. Aquí en 2. ¿Y qué voy a tener?
voy a tener la derivada segunda de epsilon x respecto de, perdón, la derivada segunda de epsilon y respecto de x, epsilon e. Ahora aquí hay un detalle, ¿no? 1 menos mu cuadrado es igual a 1 más mu por 1 menos mu. Y yo puedo factorizar 1 más mu sobre e, tal cual ve aquí. Y entonces voy a tener la derivada segunda de 1 menos mu sigma n y menos mu sigma n x respecto de x. Más la derivada segunda respecto de y de 1 menos mu sigma n x menos mu sigma n y. Y eso igual a 2 veces mu más 1 sobre e por la derivada segunda de tau x y respecto de x respecto de y. ¿Sí? Seguimos. ¿Qué vamos a tener? 1 menos mu por la derivada segunda de sigma n y respecto de x menos mu por la derivada segunda de sigma n x respecto de x. Más 1 menos mu por la derivada segunda de sigma n x respecto de y menos mu por la derivada segunda de sigma n y respecto de y eso es igual a 2 veces la derivada segunda de tau x y respecto de x respecto de y. Ahora, nosotros teníamos aquí en la ecuación 4 esta expresión que resultaba de la derivada de las ecuaciones de equilibrio interno, la primera respecto de x, la segunda respecto de y, las hemos sumado miembro a miembro y hemos obtenido esto. Entonces este 4 vamos a reemplazar aquí en 6. A ese 4 aquí le había nombrado como 7. Entonces, reemplazando 7 en 6, vamos a tener, y haciendo álgebra, la derivada segunda respecto de x más la derivada segunda respecto de y. ¿De quién? De sigma n x más sigma n y. Esto es igual a menos 1 sobre 1 menos mu. Este sí es menos, está bien. Menos 1 sobre 1 menos mu, que multiplica la derivada de x respecto de x más la derivada de y respecto de y. Esta es la ecuación diferencial que gobierna el problema en deformación plana. ¿Cuál es la diferencia con la tensión plana? Solamente hay que fijarse esta ecuación. Esto es menos 1 sobre 1 menos mu y aquí es menos 1 sobre menos 1 menos 1 más mu, ¿verdad? Más es. Esto es más. Esa es la diferencia. Y en concepto es terriblemente diferente. La tensión plana es sobre objetos
a los que se les aplica en su espesor, que es muy delgado, se le aplica tensiones. Ese es un comportamiento en tensión plana. En cambio, en deformación plana, que vamos a tener un sólido que tiene sus dimensiones considerables, pero una de ellas es muchísimo más grande que las otras dos. Por lo tanto, en esa dirección, la deformación es cero. Se comporta como un sólido rígido. Y entonces, ¿cómo se modela? Rebanando, ¿no? Haciendo secciones como en caminos, en vialidad. Cuando hacemos secciones transversales, hacemos cada 20 metros, ¿no? Y en lugares especiales, en curvas, cada 10. Pero vamos seccionando. Lo mismo es aquí. Si tenemos un túnel, vamos a ir seccionando de acuerdo a las características de la roca. Cada 20 metros podría ser, y en lugares especiales, cada 10. Y analizamos cada sección plana con esta ecuación. Esta ecuación que ha de ser resuelta por el método de elementos finitos. Y eso es el siguiente curso. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, esta ecuación 8 y esta 5 han de ser resueltas por elementos finitos. ¿Alguna pregunta? Mientras ustedes piensan en alguna, a ver, voy a seguir tratando de arreglar esto.
Para el signo más de suma, no encuentro. El signo más no encuentro, lo voy a encontrar, pero en en algún lado. Bueno, no vamos a arreglar eso en su momento. Por favor, preguntitas. Ya, gracias, está bien. Al más 43. Ya, lo voy a hacer eso. Otra cosita que puedo hacer es... no, al 43 da todo eso. Lo he desconfigurado su teclado. No sé, no puedo volver a configurar. No, todo eso da. Porque antes no tenía problemas. Bueno, entonces quedaremos ahí. Con eso habríamos concluido. Hay un tema más, pero ya el tiempo no nos va a dar. Entonces, aquí quedaremos y el examen del segundo parcial ha de ser el día
Miércoles subsiguiente, no pasado mañana, el subsiguiente. ¿De acuerdo? Inge, ¿puede repetir, por favor, qué día dijo? Miércoles. Inge, el día miércoles 29. ¿De qué fecha es, pues? Vamos a ver. No, 22. Miércoles 22. ¿Ya? Está bien, Inge. Ok. Está bien, gracias por sus sugerencias. He estado pensando en otra cosa. Esto, llevarlo al Paint, recortarlo el 1 más mu y pegarlo aquí. Voy a intentar eso. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, por si hubiese algunas dudas o preguntas, de esto muchos ejercicios no, porque fíjense que es la solución de ecuaciones diferenciales y eso es por elementos finitos, o sea, no conocemos la herramienta, recién la vamos a conocer el próximo semestre, si Dios quiere. Entonces, mucho de esto no vamos a poder resolver. Si hubiera cualquier duda, mañana nos reunimos, pero el miércoles va a ser el segundo parcial, miércoles 22 a esta hora, 8:15. ¿Ya? Por favor, estudiar, no dejarse ahí. Y los veo mañana. Si hay dudas, absolvemos y ya. Está bien, gracias, Inge. Listo, a ustedes, hasta mañana. Entonces, jóvenes, hasta mañana. Hasta mañana.